En Visión Global, la tertulia de los negocios. Pasan 43 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Y lo hago saludando a Íñigo Petita, asesor financiero y CEO de Bien Global. Íñigo, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Gemma, ¿qué tal? Bien. Sí, hoy ya se nota el tiempo loco, ¿eh? Estamos en una transición que está durando mucho tiempo. Sí, demasiado. Hoy hemos pasado de la lluvia al sol, al calor, mañana al vuelve la lluvia otra vez. Madre mía, tremendo. Sí, está siendo una primavera de las que no recordaban ni los más viejos del lugar. Es imposible acertar con lo que uno se pone por la mañana y luego como vuelve por la noche. Sí, es imposible. Es un poco imposible. Guillermo Santos, socio de iCapital, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Gemma. Estamos estupendamente. Estupendamente, bueno. Deseando que este junio avance y conocer más en profundidad lo que va a pasar en el nuevo gobierno de España. Me parece que eso no necesitamos que avance junio, necesitamos como una bola de cristal. Bueno, ¿no? Venga, a ver. Hay cosas que son previsibles y otras que... Bastantes. Yo creo que esa es la clave, ¿Sí? ¿no? Que sea previsible, ¿no? Un poco. Al menos en el corto plazo. Nos ha sorprendido el nombramiento. Sobre todo vamos a centrarnos en el área económica. Es verdad que hay más carteras que en el gobierno de Mariano Rajoy, hay 17 carteras, hay muchas más secretarías de Estado, pero el peso que Pedro Sánchez, que el presidente del gobierno, está dando o va a dar o da a lo que es toda la economía, industria, economía, competitividad, comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que de un plumazo ha querido resolver dudas, ¿no? Quizá que había algún escéptico con los miedos a qué se podía hacer con lo conseguido hasta ahora en esa recuperación económica, y yo creo que la plantilla seleccionada, pues bueno, es cuanto menos garantía de que no se van a cometer grandes errores, que al fin y al cabo, pues es lo que se espera, ¿no? Luego siempre hay margen para la sorpresa, que esto es España y es un gobierno que no tiene unas sólidas bases, no tiene unos cimientos. No, y aparte es que tampoco tiene mucho margen. Correcto, entonces, bueno, pues en fin, veremos cómo de relevante llega a ser, que yo creo que ese es el desafío, la relevancia o la irrelevancia. Claro. Ahora, si os parece, vamos un poco hablando de cada uno de ellos, sobre todo de los económicos, que quizás son los que más nos interesen. Pero, Guillermo, ¿qué te ha parecido ese nombramiento? Ya independientemente de, bueno, pues ahora de más ministras que ministros, de si pues esa fórmula que ha improvisado Carmen Calvo cuando ha ido a prometer la Constitución ante el rey, independientemente de los de más mujeres que hombres, pero sí que es verdad que el sesgo o el tono que tiene este gobierno, sí que es verdad que es un gobierno europeísta, porque tiene gente con una clara vocación europeísta. La ministra de Economía viene de allí. Y el ministro de Asuntos Exteriores. Y el ministro de Asuntos Exteriores también. Y también pues con una agenda dentro del poco margen que tiene, pero parece que con una agenda reformadora. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que esto... Espíritu, más que agenda yo diría espíritu. Bueno, ¿no? Espíritu. Por matizar. Hombre, puedes tener la agenda, la cuestión es que luego salga. Ahí, por eso digo. No va a dar mucho juego práctico, pero puede dar juego mediático. Yo entiendo perfectamente y me parece bien. Bueno, me parece regular. Pero bueno, lo entiendo bien, que se nombren ministros un poquito cara a la galería y un poquito buscando qué es el objetivo de esta legislatura. Esta legislatura, el objetivo es sacar la siguiente, no es esta, porque esta realmente con año y pico, ya veremos cuánto de gobierno, pues poco... Esto ya está hecho. Claro, poco se puede hacer, y bueno, pero sí que se pueden poner ladrillos para construir la casa de la siguiente legislatura, que es la que le gustaría las próximas elecciones ganar, lógicamente, al actual presidente, a Pedro Sánchez, ¿no? Ese es un poco el tema. Entonces, muchas de las cosas que se van a hacer ahora, pues van a tener ese componente mediático, marketingiano, de
cara a la galería y va a ser más ruido que cosas de verdad, de enjundia en tema económico y fiscal. A mí, en tema económico, lo que más me preocupa, que también trabajo, obviamente, es la reforma laboral. Yo creo que no la van a tocar, si bien yo creo que no la van a tocar porque creo que todo lo que sea tocar el gran triunfo del Partido Popular, que es la reducción del desempleo, es tirarse piedras, ¿no? Entonces yo creo que no la van a tocar, al menos en esta legislatura, hasta las próximas elecciones. Luego ya veremos, pero creo que no, aparte de que por aritmética parlamentaria es complejo. Y luego en Hacienda, el tema de la imposición del ahorro quizá, tal, porque eso sí, tal, pues un poquito más a los ricos que paguen y eso. Absurdo, pero bueno. Y es otro punto que es muy delicado, que es la armonización fiscal de las comunidades autónomas. La armonización fiscal de las comunidades autónomas sería una pieza de estas de un reloj suizo complicado, demás, que le encantaría a un gobierno llevar a cabo. ¿Qué sucede? Que las presiones son tremendas, ¿no? Las presiones no solo dentro del partido, también, por supuesto, de los nacionalistas, imagínate los vascos, tal. Entonces, ¿se va a avanzar en eso? Pues no lo sé, yo creo que lo van a intentar. Lo va a intentar la actual ministra de Hacienda, que me parece una señora pues con unos estudios poco ligados a la economía, porque creo que es medicina, es doctora, ¿no? Sí. Pero con experiencia práctica por su ejercicio de consejera en la materia de Andalucía. Sí, y si no, que se lo digan a Cristóbal Montoro en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que la tenían frente. Tenían tensiones y demás. Pues yo creo que por ahí son dos polos, ¿no? Tanto en el tema de trabajo y economía como en el tema de impuestos, que podría haber variaciones. El resto, pero ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Hay que hacer mucha medida, repito, cara a la galería, que mi votante que tengo ya se reafirme y mis posibles votantes... No, recuperar los votantes que has perdido. Claro, mis posibles votantes los pueda efectivamente... Recuperar los que has perdido. Recuperar, a veces pues cambiando nombres de calles o haciendo... pues no sé, tema más de memoria histórica y cosas así, o a veces con medidas que eso pueden tener más peso, como puede ser pues una liberalización de alguna cosa y demás, que sería más recuperar ese centro. En fin, ahí se van a mover, pero de fondo poco, de forma mucha. Hombre, yo creo que ha visto una gran oportunidad, ¿no? Hemos podido leer que además está muy bien asesorado también, ¿no? Entonces... Pero yo creo que muy pocos vaticinaban un gobierno como el que ha nombrado. No sé si por perfiles, nombres, caras... Seguramente porque yo creo que Pedro Sánchez quizá tenía una imagen que ahora ha resultado equivocada, ¿no? Yo creo que es fruto de ese ir y venir en el propio partido, ese enfrentamiento interno. Yo creo que eso también desgasta una imagen, pero la realidad es que ha sorprendido a todos y lo ha hecho, yo creo que en su mayoría para bien. Yo, la gente con la que hablo y demás, pues ninguno me ha transmitido una preocupación por el tema más allá del verdadero margen que exista y esas medidas de cara a la galería, ¿no? Al final, políticamente es una oportunidad estar en el gobierno a tan poco de las elecciones municipales y de las generales al finalizar la legislatura, y por lo tanto yo estoy seguro que habrá mucho de eso, mucho de aprovechar la oportunidad en tomar medidas dentro del poco margen que hay, pues no da para medidas revolucionarias. Por lo tanto, es difícil que se pueda valorar este gobierno por una gran reforma. Lo que no cabe duda es que ahora tiene la capacidad de tomar algunas medidas pues que han levantado mucha polémica, lo que no quiere decir que sean de verdad relevantes para el futuro de, en este caso, la economía española. Entonces, solo cabe esperar y ver y confiar en que, ante todo, en lo económico reine la continuidad. Da un poco de... Quizás sí pueda preocupar titulares como el que sacaba esta mañana Expansión, que lo tengo aquí delante de la mesa, en la que la nueva ministra de Trabajo decía literalmente: hay que eliminar los efectos letales de la reforma laboral. Y no cabe duda de que hay... Letales, Exacto. Hay que fastidiarse. Como si, en fin, ese volumen de generación de empleo, no cabe duda que mejorable, que sin ninguna duda se pueden cobrar más, que los pueden subir los salarios más, pero también es una fase del ciclo que veníamos desde muy abajo y estamos en ese proceso de recuperación que a veces no es tan rápido como nos gustaría. Con todo, el hablar en esos términos, el querer tirar abajo
grandes medidas, pues yo creo que siempre es negativo. Otra cosa es que puedes hacer pequeños cambios, pequeños ajustes, vale, pero una gran revolución y estos términos a la hora de expresarse de una medida que entiendo que impopular en muchos frentes, en muchas aristas, pues salta a la luz que ha funcionado, ¿no? Que ha seguido generando empleo y que parece ser que va a seguir haciéndolo. De hecho, Pedro Sánchez yo creo que se levantaba el primer día como presidente con un aumento, con una reducción del paro. El último dato económico. Exacto, con la mejora, exacto. Sí. O sea, quiero decir que mejora histórica. Ahí tiene la inercia que tiene también, le da un poco de aire. Pero esa inercia tampoco dura mucho. Bueno, con que le dé para el verano, yo creo que eso te permite también organizarte mejor política, económicamente. Y bueno, ver cuáles son los siguientes pasos. A mí personalmente no me cabe duda que su objetivo es atrapar el centro izquierda, ¿no? Y quizá dejar la izquierda más a la izquierda a Podemos e intentar pues recuperar ese voto perdido que está más en el centro y parte del de Podemos también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en qué se traduce eso en cuanto a medidas pues de verdad relevantes para el futuro, ¿no? Esos efectos letales, ese titular, como decías, que llevan hoy casi todos los medios de comunicación de las primeras declaraciones de la nueva ministra de Magdalena Valerio, los efectos letales de la reforma laboral. Claro, a ver, una reforma laboral aprobada por el Partido Popular, por supuesto que, claro, ha tenido enemigos, los agentes sociales, sobre todo los sindicatos, también el Partido Socialista, Podemos, etcétera, pero calificar de efectos letales, Guillermo, una reforma laboral... Pero claro que hay que calificar... Y vale, y si derogamos esta reforma laboral, ¿a cuál volvemos? Pues el problema es siempre, o sea, casi siempre, el mismo, ¿no? Que lo que no se puede es contentar a todos. Entonces yo creo que cuando estaba pensando en las declaraciones, dijo, bueno, a ver, ¿qué puedo decir para que los sindicatos vean que soy malota con la reforma laboral y el Partido Popular saliente y demás? Pero ¿qué puedo decir también para que aquí los empresarios no se van a pensar que voy a coger y me voy a cargar la reforma, que para eso están creando empleo y dando vida a la economía española, ¿no? Entonces, vamos a ver los efectos letales, ¿vale? Pues efecto letal pues puede ser que se administra cianuro a los empleados de... Pues, ¿cuál es un efecto letal? Pues eso, no sé, cada uno lo ve desde su punto de vista. Para el tema de la negociación colectiva de determinadas grandes empresas, pues eso es un efecto letal. Pues, hombre, ha hecho cosas buenas y cosas regulares y alguna habrá hecho mala, ¿no? Es un efecto letal la de reducción del plazo de despido de los días a computar a la hora de un despido improcedente. Pues bueno, sí, tenemos muchos más que muchos países, ¿eh? Seguimos teniendo muchos más días que muchos países, que yo también soy un empleado por cuenta ajena, pero al final esto es, ya sabes, cómo hacer la cama, ¿no? Entonces, que tú te tiras de arriba y dejas los pies al aire, ¿no? Pero tiras de abajo para cubrirte así el pecho y de repente... al revés, ¿no? Te dejas la mitad del cuerpo al aire porque te has cubierto los pies con la manta. Entonces, al final, es imposible el hacer la cama y que todo cuadre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el sistema laboral tiene que basarse especialmente en la necesidad coyuntural de un país y de un mercado laboral como el de España. El Partido Popular logró, en parte, hasta el punto lo logró en parte que la reducción del paro pues ha sido llamativamente fuerte y para muchos muy asombrosa. Entonces, ¿eso hay que cortarlo? Por supuesto que no. ¿Que se pueden añadir? Entonces, ¿dónde están los efectos letales? No hay efectos letales. ¿Que hay cosas que afinar? Por supuesto que sí. De hecho, el Partido Popular se quedó corto en algunas cosas y la segunda parte de la reforma laboral no se atrevió porque le parecería políticamente incorrecto y que le iba a quitar votos. Pero que se pueden mejorar y afinar cosas, sí, enfócalo por ahí, no pues, más que efectos letales hay cosas mejorables y eso hubiera sido para mí lo que sucede, que había que contentar a todos, y para contentar a todos con cosas mejorables, ¿cómo que hay cosas mejorables? Hay cosas muy malas, ¿no? En fin, pero para mí es uno de los kits de la cuestión de la situación económica de España. Por supuesto, cumplir con Bruselas, con la situación de los criterios de Maastricht y demás,
más que llevamos el camino, y la ministra de Economía, que viene de hacer presupuestos en Bruselas, pues parece que lo va a lograr o lo debería respetar. Y luego, por otro lado, el motor de crecimiento del país. El motor de crecimiento del país es las exportaciones, la devaluación salarial que experimentó España nos ha hecho más competitivos, y luego la reforma laboral que ha ayudado a crear empleo, todo ello junto. Por favor, no lo rompamos. Pues tenemos que hacer una pequeña pausa, tenemos que ir a la desconexión, pero nada, en 3 minutos estamos de vuelta, aquí a las 9 de la noche. Admiral Markets es uno de los mejores formadores en el sector de Forex y CFDs. En admiralmarkets.es encontrarás análisis diarios, seminarios online, artículos educativos, tutorías personalizadas y mucho más. También puedes unirte a nuestros seminarios presenciales organizados en toda España. Tanto si eres principiante como si tienes más experiencia, siempre hay margen de mejora. Ven, aprende y opera con Admiral Markets. Los CFD son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. ¿Conoces el restaurante Sidrería Donosti en Madrid? Sí, en el barrio de Argüelles, el de la sidra natural de Astigarraga. Y el de la mejor tortilla de bacalao, el chuletón, los pescados a la parrilla y muchas delicias más de la cocina vasca. Sidrería Donosti, Luisa Fernanda 21 en Argüelles. 91 540 1976. sidreriadonosti.com. Te tratarán como en casa. Las familias de verdad siempre se dan cuenta de que no han cogido las llaves justo cuando cierran la puerta. Por eso necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. ¿Te imaginas anunciar tu negocio en la radio? En el clubdelaradio.com puedes hacerlo de una forma muy fácil y a un precio que ni te imaginas. En el clubdelaradio.com nos encargamos de todo y además te ofrecemos espacios publicitarios en las principales radios de España y a un precio muy reducido. Entra ya en el clubdelaradio.com y empieza a vender más. Intereconomía. Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria y queda una hora para que cierre la principal bolsa del mundo. En Visión Global, la tertulia de los negocios. Continuamos con nuestro tiempo de tertulia. Les recuerdo que esta noche me acompañan Íñigo Petit y Guillermo Santos. Dejamos, si os parece, ya al gobierno, le damos un margen de maniobra o esos primeros 100 días, ¿no?, para ver un poco las primeras medidas que adopten, que tomen, etcétera. Me parece a mí que vamos a tardar un poco más todavía. Un poquito más. Sí. Bueno. Nos va a costar ver las primeras medidas para comentar en la tertulia. Sí. Quiero decir, porque es una tertulia económica, claro. O sea, creo que por esa vía vamos a tener que esperar un poco. Y de repente elecciones generales otra vez. Es en cualquier momento. Espera, que de momento hay municipales, autonómicas y europeas. Exacto. Coinciden. Hay que cambiar las encuestas. Hay que cambiar las encuestas. Sobre todo porque Ciudadanos ahora mismo no saben pues la próxima encuesta, pero se ha quedado descolocado, no sale la foto. No, vamos. Ya veremos. Ya veremos. Le van a apretar por los dos lados. Bueno, hablamos de G7, que estábamos hablando aquí antes cuando la desconexión. G7 empieza mañana, Canadá y el presidente estadounidense que llega dispuesto a pelear como un guerrero por el comercio estadounidense. Me decías, Guillermo, que ese es un planteamiento absolutamente legítimo y propio del presidente estadounidense. Sí. La cuestión es
pues bueno, cómo lo defiendas o cómo pelees o cómo luches. Hombre, se planta ahí con medidas ya aprobadas. Claro. Bueno, sí, implementadas todavía no, pero sí, teóricamente aprobadas. Pero bueno, sí que la marcha... Y que ya tiene la respuesta de la Unión Europea, también de México... Bueno, pero que las marchas atrás en esta materia son sencillísimas, ¿eh? Con lo que sí, eso es verdad, no pasaría nada por decir tal. Y aparte, todo esto se maquilla muy bien. O sea, otras medidas son más complicadas, pero el tema de las tarifas arancelarias, como además de verdad solo entienden los del sector y afectados y parte, de verdad, se maquillan muy bien, porque hay compensaciones, tal, por aquí pongo, por aquí quito. A mí lo que me interesa es que en este caso sí, y creo que podría ser que hablen, se pongan de acuerdo, tal. El problema, ¿cuál es? El problema es el déficit de Estados Unidos, que pues es un déficit que no le gusta a la administración de Donald Trump. Pues no pasa nada, vamos a buscar fórmulas para reducir el déficit de Estados Unidos, pero que no sea machacar a determinados sectores, especialmente entrar en una guerra comercial con China o con la Unión Europea y demás. Entonces se buscan fórmulas. ¿Qué fórmulas existen? Bueno, pues vamos a ver. Igual existe la posibilidad, vamos a poner, de que Estados Unidos, ya no con China, pero con Asia, reduzca determinadas compras y se plantee producir determinadas cosas que están comprando en Asia y se plantee producirlas en Estados Unidos. Bien. Le hará menos competitivo. Los salarios en Estados Unidos son más caros, son más elevados, ¿no?, que en Asia. Pero bueno, hay que verlo todo y hay que ver alternativas y escenarios. Eso es fantástico y ojalá salga algo como mínimo de un mensaje de tal que luego en la Organización Mundial del Comercio se vuelva a tratar y demás. Un poco de patada para adelante nos vendría bien en este clima de tensión originado sobre todo por una de las partes, pero que además yo reconozco que puede parecer razonable que sí que tiene un problema, que es su déficit comercial, y que encima ese problema que comporta o podría comportar más deuda y demás, podría derivarse en un problema para todos, para la economía internacional. Con lo que me parece muy bien que se trate y se pueda atajar o echar patada a seguir y atajar más adelante en la OMC. Íñigo. Hombre, yo creo que últimamente el ambiente internacional está un poco enrarecido, ¿no? ¿Un poco? Sí, en términos financieros diríamos que es un mercado bastante volátil en los últimos meses y están pasando muchas cosas. Yo creo que entre las grandes regiones, ¿no?, hay discusiones de todo tipo. También hay grandes entes, por decirlo de alguna manera, como pueden ser la OPEC, en fin, grandes jugadores que están tomando decisiones inéditas, que están sorprendiendo. Entonces, tengo la sensación de que hay una grandísima incertidumbre en lo internacional, en ese aspecto geopolítico. No podemos olvidar el conflicto en Israel, no podemos olvidar... en fin, cuál es la situación en México, por ejemplo, en otros países donde hay situaciones complicadas. Por lo tanto, yo veo un ambiente muy enrarecido y este tipo de eventos suelen servir para tomar un poco el pulso. Y yo espero que el resultado en esta ocasión sea un poco más de tranquilidad que lo que hemos visto últimamente. La reunión que comentábamos también en la publicidad del presidente americano con el líder norcoreano, pues bueno, quizá avanza en la dirección adecuada, ¿no? Esperemos que por la parte económica, esa temida guerra comercial, yo creo que quien, si no recuerdo mal, Guillermo, corrígeme si me equivoco, era Soros el que anticipaba, ¿no?, una gran guerra comercial y que eso podría ser, bueno, que decía que una guerra comercial podía ser el detonante de una gran crisis, ¿no? Y estaba vendido futuros y le venía bien. Y le venía, y no cabe duda de que efectivamente así podría ser, ¿no? Esperemos que los ánimos vayan a menos, aranceles de por medio, porque supongo que, aunque se pueda dar marcha atrás fácilmente, como decía Guillermo, pues Trump también tiene que empezar a cumplir todo lo que dijo que haría, que también tiene un votante. Y tiene ahora unas elecciones en noviembre. Y tiene unas elecciones en breve, por lo tanto, sí. En fin, tiene que también alimentar a los suyos y estoy seguro que algo de eso mantendrá. Esperemos que ante todo lo que se mantenga sea una calma en lo internacional, en el comercio, porque ahí sí, pues Europa en un momento de recuperación, de crecimiento como en el que estamos, pues eso sería un palo muy duro, ¿no? Y que nosotros no somos Estados Unidos, en lo que todo parece funcionar
casi solo, ¿no? Aquí hace falta tener cuidado y un momento complicado podría ser pues bastante malo, sobre todo para economías muy importantes para Europa como la alemana, que está batiendo récords de exportación, especialmente hacia Asia, ¿no? Por ejemplo, que puede ser el siguiente en tomar medidas si Trump pues continúa con esta deriva de aranceles, de imposiciones, en busca de esa supuesta protección del comercio interior, ¿no? Eso por lo que respecta a esa reunión del G7. La semana que viene tenemos reuniones de bancos centrales, la Reserva Federal el miércoles 13 y el Banco Central Europeo el jueves 14. Y ya están hablando, por ejemplo, hoy se ha visto cómo los bancos están anticipando ese cambio de ciclo de la política monetaria del Banco Central Europeo. El otro día uno de los miembros del Consejo de Gobierno, Pride, ya hablaba de que esta vez en la reunión del jueves iba a poner encima de la mesa el terminar ya de una vez por todas con los estímulos. Sí, lo cual da cierto vértigo, sobre todo Pero claro, alguna vez hay que hacerlo. No, es evidente. Vamos, es que, en fin, es mejor hacerlo, por supuesto, que no hacerlo. El problema es el momento, como siempre. Pero, a ver, fíjate, si no hubiera pasado la crisis italiana, esta que todavía, por supuesto, inacabada y de, digamos, episodios todavía bastante insospechados, ¿no? Con el partido de 5 estrellas, la Liga Norte. Bueno, al final estaríamos más relajados, ¿no? Pero fíjate, hay una lectura de la crisis italiana que es que pese a Draghi comprando bonos, tal vez, el bono italiano se dispara. Pero se dispara, pero se dispara que no hay liquidez. Y de repente empieza a subir la TIR, bajar el precio y dice, ¿y ahora qué hago? Tengo el euro. Menos mal que tengo el euro. Lectura buenísima, bueno, a buen entendedor, y seguro que en el gobierno italiano actual, por algunos raritos que tiene, pero son medio normales como mínimo para identificar estas cosas. Si Italia no tiene el euro, las últimas 2 semanas, 3, no digo Argentina, pero casi, la lira se hubiera desplomado, hubiera sido tremendo. ¿Qué sucede? Que el euro es un ancla. Es un ancla para frenar los acontecimientos del mercado y es un ancla asimismo para las medidas económicas que de verdad puede tomar un país. Por eso, muy bien la lectura de lo que ha pasado. Pero hay una segunda parte, que es que Draghi ni nadie puede parar un mercado comprando bonos, vendiendo bonos, haciendo lo que sea, interviniendo. Por supuesto, el de divisas no se puede, a los hechos no remiten, pero tampoco el de renta fija, el de deuda pública. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a reaccionar el mercado de bonos cuando el BCE diga vamos a parar de comprar en septiembre y encima por la izquierda con la historia de Italia? Pues yo tengo mis serias dudas. En todo caso, hay 2 consecuencias que yo veo. Primero, que en España, si seguimos haciendo las cosas bien, no nos va a pasar mucho, pero que en Italia probablemente empiecen de nuevo a temblar. Y luego, es decir, tires italianas quizás subiendo de nuevo, en España no mucho, y por supuesto las tires, las rentabilidades de los bonos de los países centrales, especialmente Alemania, van a repuntar, sus precios a caer. Eso va a ser una consecuencia, debería ser una consecuencia que a partir de la semana que viene el BCE, yo creo que se va a pronunciar en ese sentido, va a pasar. La Reserva Federal, muchísimo más descontado, subirá tipos seguramente, otro cuartillo, 0,25, muy descontado. Veremos el mensaje, de lo cual no sabremos todavía gran parte después de la reunión, porque luego los minutos vendrán más adelante, con lo que ya veremos. La importante para mí de la semana que viene es la del BCE, la de la FED bastante descontado casi todo, y la del BCE con el entorno actual todavía más importante. Íñigo. Bueno, yo creo que es una medida anunciada. Es verdad que quizá hay un aspecto que quizá no me haya gustado tanto, y ha sido esa forma de transmitir al mercado la importancia de esta reunión una semana antes. Bueno, quizás se podía haber transmitido con un poquito más de tiempo, con un poquito más de suavidad. Aprender de los americanos, ¿no? En este sentido, que yo creo que han sido capaces de avisar con mucho tiempo al mercado de lo que era más probable que sucediera en la siguiente reunión, que hay que ser hábil para trasladar ese mensaje, ¿no? Y es importante, yo creo, ser capaces de hacer lo mismo para evitar movimientos fuertes en el mercado que evidentemente pues un cambio pues de dirección total en la política monetaria pues sí puede generar, ¿no? En este sentido también creo que hay que ver la parte positiva. Estoy convencido de que en el BCE no se van a tomar decisiones, digamos, encaminadas a la normalización de la política monetaria sin estar seguros de que ya se ha hecho
todo lo necesario. No creo que vayan a intentar frenar por 10 metros. Quiero decir, como ya llevo trasladando un tiempo, no se van a quedar muy cortos en ese sentido. Es decir, no van a cortar antes de tiempo. Estoy convencido de que de hacer un cambio en cuanto a las previsiones que tenemos de sus decisiones será un cambio a mayor plazo. Es decir, que se retrasarán las cosas y habrá estímulos durante más tiempo. Con todo, y yo creo que es importante, ya va siendo hora de empezar. Así que estoy seguro que de una manera muy suave, iremos poco a poco adoptando esa normalidad y esperemos, sobre todo, pues salvando las diferencias y quedándonos con lo mejor, que sigamos el camino de Estados Unidos, ¿no? Que ha sido capaz de entrar de lleno en ese proceso de normalización sin pagar un precio muy alto. Pero aunque ya esté descontado, ya los bancos, las entidades financieras lo tengan en la hoja de ruta, que tarde o temprano va a haber que poner, cortar el grifo, va a haber que cerrar ese grifo, pero claro, el sector financiero va a ser de los más afectados, porque una cosa es que lo puedas prever, que sepas que tarde o temprano el Banco Central Europeo va a dejar de estar aportándote miles y miles de millones, a que realmente de un día para otro deje de hacerlo. Yo creo que la banca tiene liquidez. O sea, yo creo que en estos años... claro, ese ha sido uno de los dilemas en Europa, quizá, ¿no? Que esa liquidez que ha inyectado el Banco Central no ha llegado tanto a la ciudadanía. Sin embargo, se ha quedado ahí en los intermediarios, ¿no? Que eso es la banca, que la ha utilizado para recapitalizarse, para fortalecerse, y ahora mismo los tipos de interés tan bajos pues hacen que no sea tan atractivo el seguir con su actividad tradicional, que es la del préstamo, la del crédito, pero a medida que los tipos de interés vayan subiendo, la banca irá, soltando el brazo en cuanto a la concesión de créditos, que no olvidemos también de dónde venimos en ese sentido, es decir, de una situación en la que de repente todos los créditos parecían malos y nos dimos cuenta de que había muchas fechorías en lo que se conoce como el credit scoring, ¿no? Que es esa evaluación del riesgo, y eso ha cambiado. Esperemos que esas subidas de tipos también pues vayan ayudando a recuperar un negocio que es imprescindible para el buen funcionamiento de la economía, que es ese de pequeños préstamos al consumo. Pero subida de tipos aquí en la zona euro hasta 2019, nada de nada. No, pero basta con basta con que exista una previsión clara de que eso va a suceder para que las cosas se vayan animando. Es decir, no hace falta esperar hasta ese momento, sino, como ya sabemos, pues anticiparse, ¿no? Las empresas se anticipan a estas cosas y conforme vayan viendo claro ese escenario, estoy convencido de que habrá pues mayor ímpetu de prestar, de conceder créditos, hipotecas y volver a su negocio tradicional, aparte de seguir creciendo en otros, como en los fondos de inversión, como bien sabemos, Guillermo y yo. Sí, pero ahí tienes... los fondos, por supuesto, les va a venir fenomenal. No, hombre, una máquina de comisiones. Para empezar, los fondos, tú tienes dinero ocioso, cash, en la cartera y va al menos 0,4, ¿no? O sea, te levantas de la cama y dices, mira, he perdido el menos 0,4, ¿no? En TAE. Bien, pues eso se irá poco a poco normalizando, pues es una anomalía, una cosa absolutamente anormal, ¿no? Pero al final, si tú piensas que poco a poco suben tipos, a ver, los bancos, evidentemente, hay un elemento que puede ser un poco gaita, que es que la cartera de bonos, la cartera de a vencimiento, la de negociación, está valorada, la segunda sobre todo, y puede sufrir en precio. Porque si suben los tipos, se desplaza la curva para arriba, pues depende del tipo de bonos que tengas, tal. Entonces sufren en precio y eso en cuenta de resultados es malo. Para mí es un efecto que tarde o temprano tal. Por otro lado, los bancos también tienen, yo creo, carteras hoy en día de deuda pública europea muchísimo más diversificadas, tanto en plazo como en emisores, ¿no? Entonces, dicho eso, luego tienes los tipos que suben, los bancos primeros beneficiados, efectivamente, porque podrán redireccionar su negocio verdadero, que es la intermediación, tener margen de intermediación más vistoso y más elevado, que hoy en día es súper escaso o seminulo, y luego finalmente tú tendrás una industria del ahorro, además de los fondos, que
maravilloso invertir en un fondo de renta fija con una TIR del 2,5% sin tenerte que comprar bonos bolivianos, pues tendrás una TIR normalizada de bonos europeos, de grado de inversión y demás, lo cual es una bendición. Pero además llegará un momento en que los bancos tengan que remunerar al depósito, a los depósitos, a los ahorradores más tradicionales, que en España son muchísimos, y darles pues un poquito más que el 0 o el 0,05, que es lo que dan hoy en día. Entonces, todo eso tenderá a crear un ambiente favorable, que si bien el Euribor subirá y a los que estén endeudados, pues un poquito se les encarecerá la hipoteca, pero viniendo de los infiernos será un efecto muy reducido y no dañará, estimo, para nada la economía. Lo que sí que podría dañar la economía es lo que está pasando en Italia, que la economía, en este caso italiana, ¿no? Que es que por un tema de tensión y de riesgo político se te dispare el coste de financiación, que eso, si no lo frenan, pues tendrá consecuencias bastante lamentables, especialmente para el crecimiento italiano y parcialmente para el europeo. Un año se cumple de la resolución del Popular, Íñigo. La verdad es que este tipo de situaciones son el no acabar. La verdad es que da pena que todo un banco que tenía tantos años de historia en 91, creo. En España acabe así, ¿no? Sí. Es verdad que esa parte, pero bueno, luego también queda otra vez esa sombra de mala gestión, de quizá irresponsabilidad, ¿no? Que yo creo que no nos beneficia en absoluto. Creo que nos sobran en España casos de este estilo y esperemos que bueno, aunque ya estaba un poco en el olvido, de hecho, cuando me lo has recordado me he quedado un poco así bloqueado cuando me has hecho la pregunta. He dicho, sí, oye, pues verdad, el Popular, madre mía. Sí. Pues bueno, esperemos que se nos vuelva a olvidar a todos y que estas cosas no vuelvan a pasar y recuperemos la confianza en nuestros bancos, que es importante. Sí, pero fíjate, el Popular, y lo he contado en tu programa pues ya tiempo, tal, yo lo puse, y no es por echar una flor, pero bueno, oye, que lo he puesto, pues hay que ponerlo. En expansión, un mes antes de que cayera, el Popular era binario, o valía 0 o valía bastante más, o valía 0 porque valía 0, o valía bastante más porque tenía una operación corporativa que le permitiera tal. Recuerdo que valía del entorno de 30 céntimos después de los contra-splits múltiples. ¿Qué sucedió? Pues para mí eso sí que no me lo esperaba, sí que valiera 0, porque efectivamente la mala gestión que comenta Íñigo, pues de muchos de esos polvos vinieron los lodos posteriores. Lo que no esperaba es que desapareciera el ISIN, el código ISIN del Popular, que la acción se evaporara y que los accionistas, que en Bankia, por ejemplo, esto no pasó, y estaba igual de quebrado, no es que no tuvieran esperanza de recuperar dinero, sino que lo que tenían de acciones no podía existir porque los depositarios las tuvieron que dar de baja al desaparecer el ISIN. Para mí eso me parece un hito histórico penoso. Es como si le hubieran dado al delete. Totalmente. Y desaparecible. Yo creo que en Europa, de verdad, no hay ni un solo, porque una cosa es una quiebra, al final la empresa desaparece, y otra cosa, de un día para otro el ISIN deja de existir. En fin, yo lo siento muchísimo por los accionistas y porque, en fin, pues han perdido todo su dinero y bueno, y ha sido desolador para muchísima gente, especialmente para gente más o menos humilde o con ahorros reducidos, que han perdido todo su dinero. En todo caso, muy buena lección de que, por un lado, el Banco de España debe estar más atento y, por otro lado, determinados gestores, sus accionistas, los debían haber echado muchísimo antes. Señores, ponemos punto y final. ¿Queréis añadir alguna cosa más? Ninguna. La verdad es que ya ha sido una semana bastante intensa, yo creo, como para añadir nada más. Es que es más interesante ver el telediario porque pasan una cantidad de cosas al día últimamente. Sí, demasiadas quizás, a veces como para procesarlas todas. Tremendo. En una semana ha sido... Yo solo quiero decir una cosa, que estoy esperando con ansiedad cuando la revista Vogue hace el primer reportaje con el nuevo Consejo de Ministras. Pues el próximo número, antes del verano. Muy probable. Para que así lo puedas leer en la playa y así te informes. Muy probable. Claro que sí. Bueno, señores, Íñigo Petit y Guillermo Santos, un verdadero placer, como siempre, recibiros todos los jueves. Gracias, que descanséis y nos vemos el jueves que viene. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Adiós, gracias.